noches, estamos en la Feria Modular. Nos acompaña hoy el exministro Roberto Kramerman, bienvenido. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te sentís? Muy bien, la verdad que me resulta muy interesante lo que se está haciendo. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, realmente algo no solo demostrativo, también de aprendizaje, que es fundamental, ¿no? Bueno, esta Feria Modular se enmarca en un proyecto muy ambicioso que está llevando adelante la universidad, que tiene que ver con la transformación del modo de gestión, ¿verdad? Por eso es bien interesante lo que se puede ver en esta feria, ¿no? Distintas experiencias, ideas, innovaciones tecnológicas que tienen que ver con, bueno, repensarnos como universidad y transformarnos como universidad. Y el eslogan de esta feria modular es la universidad de movimiento, ¿no? La universidad de movimiento. Si yo te pregunto para arrancar la entrevista, ¿qué es lo que te mueve, Roberto? Contame un poquito. Bueno, a mí me mueve siempre, de hace mucho tiempo, la creación de capacidades. El conocimiento y la aplicación a nivel personal, pero también a nivel de lo que uno enseña y también fundamentalmente a nivel de la universidad y del país. La creación de capacidades es lo fundamental para el desarrollo económico y social, ¿verdad? Y ese desarrollo económico y social, lógicamente, de una perspectiva inclusiva y amigable con el medio ambiente. Pero fundamentalmente, esa creación de capacidades nacionales, que se refiere a la educación de nuestra gente, a la formación de profesionales, a los posgrados, pero también a la investigación y a la extensión, es lo que va a diferenciar en el futuro, como lo hizo en el pasado, pero con la aceleración tecnológica aún más en el futuro, la calidad de los trabajos de la gente y la capacidad soberana del país para decisiones estratégicas. Sin esa capacidad, formación de conocimiento y aplicación, sin esas capacidades que también son físicas, como estamos viendo en este hermoso edificio reciente de la universidad, sin esas capacidades nacionales que no son nuevas, porque, bueno, en el caso del ingeniero, hablábamos de ingenieros nacionales hace mucho tiempo. En definitiva, si bien la mentalidad es global, la aplicación nacional tiene su base. El conocimiento es necesario para la libertad del hombre y de la mujer y de todos en general, no solo eso, desde el punto de vista personal, pero el conocimiento es fundamental para el desarrollo social y económico, la disminución de la desigualdad entre las restricciones que el sistema impone, ¿no? Qué interesante esta visión de lo global a lo local, ¿no? En esta cuestión de la adecuación. Hablemos un poquito ahora de algo que podríamos decir que es una de tus experiencias más fuertes, que tiene que ver con las transformaciones en las gestiones, ¿no? En la gestión. Fuiste ministro de Industria y Energía, estuviste liderando una cartera que trabajó mucho en clave de transformación y de gestión, ¿no? A nivel país. Me imagino que tu pasar por ese lugar te habrá dejado muchos aprendizajes, muchos desafíos. Y ahí, bueno, la pregunta tiene que ver con cuáles son las estrategias de gestión que vos considerás fundamentales a la hora de pensar en una transformación organizativa, ¿no? Y ahora pensando en una universidad de la República que mira al futuro, ¿cuáles serían como esas recomendaciones? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Claro. Bueno, la estrategia en sí viene de la estrategia. Las estrategias de gestión son parte de la estrategia general. Esto, para no ser redundante, quiere decir, bueno, hay que tener muy claro el fin. El fin va cambiando con los tiempos, pero es algo que se mantiene más o menos estable durante un cierto tiempo. El fin de la organización, en definitiva, y el fin de esa transformación. Esto no es solo enunciativo, sino que es un desdoblamiento posterior hacia lo que es de qué manera vas a llegar a ese fin. Entonces, para eso, la estrategia, los planes, en definitiva, hoy hablamos más de dirección estratégica, hacia dónde vamos, que a veces las fechas exactas. Así también lo trabajé yo en su momento en lo que tú te referías. Me importaba más lograr el hecho que hacerlo un poquito antes, un poquito después, dentro de lo que, lógicamente, la oportunidad siempre importa. Pero lo fundamental, a partir del fin y la estrategia, es que para cada tema, después, para el tema del cambio organizacional, para el tema de la innovación, para el tema de las comunicaciones, hay estrategias específicas hoy, especializadas en eso. El mundo ha convergido en ese sentido a ciertas buenas prácticas que son internacionales. Y la estrategia de cambio organizacional está referido primero a lo que se quiere lograr en línea general. Eso va a acotar el grado de sinergia entre las unidades, cuando interesa en algunos aspectos de que
esta sea muy fuerte, o cuando interesan algunos aspectos que los compartimentos trabajen en base a sus propios elementos porque el tipo de tarea así lo impone, y a veces hay confusiones en esos temas. Hay confusiones de que los resultados no se obtienen con una sola manera general, sino contemplando el tipo funcional que tiene que realizar cada una de las áreas. Entonces se abre mucho la necesidad. El mundo tiende, en lo que es científico y en lo que es educativo, afortunadamente y a pesar de marchas y contramarchas, a una ciencia más abierta. Eso está muy claro. Y esa ciencia más abierta se impone crecientemente en los ámbitos donde hay que ser más creativo o más aplicativo de nuestro conocimiento. Algo menor es en los ámbitos donde las normas tienen que ser muy claras y yo no puedo cambiar, por decir un ejemplo, que igual todos los temas tienen innovaciones importantes, pero de distinta forma, de distinta manera. Yo no puedo cambiar temas de seguridad del edificio que en definitiva tengan que ser más o menos reglamentados continuamente, ¿no? Entonces, yendo a esos extremos, en ese sentido, las estrategias de cambio organizacional, hoy que se habla prácticamente de la digitalización como la principal, pero bueno, la digitalización, aparte del avance que implica, o implicaría según cómo se aplique, pero en general implica, lo otro importante que ordena a repensar, obliga a repensar. No es el famoso transformación por la transformación en sí. Hay un mecanismo a través del cual uno está obligado a rediseñar, ¿verdad? Entonces, sintetizando en esos aspectos, porque la estrategia de cambio organizacional no es la única, sino que tiene que estar en consonancia con la función de cada área, sino también con los otros cambios, con los cambios en las estrategias de comunicación. Como en cada una de esas líneas hay varias maneras de hacerlo, lo importante es que estén coordinadas unas y otras, de que sean las adecuadas para eso. Si yo quiero lograr un producto de calidad pero repetitivo, tengo que estandarizar al máximo posible. Si por el contrario quiero lograr un producto innovativo que luego estandarizaré, lo que tengo que dar es la posibilidad de muchas divergencias. Bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, y cuando uno lo ve, lo tiene que sumar con los temas presupuestales, obviamente, y con los temas, como decía, comunicacionales, y con los temas referidos a sinergias y unidades que tienen responsabilidades compartidas, pero con responsabilidades claras al fin. Entonces, ese conjunto de estrategias, hay una tendencia a darle una sobredimensión a una de ellas, cuando es toda la organización que tiene que trabajar coordinadamente. Eso lo engloba la finalidad que se está persiguiendo y la estrategia de esa finalidad. Y la estrategia de esa finalidad, para terminar, está condicionada por el entorno y por la historia previa de los recursos humanos, que también tiene su propia estrategia de captación. Sin captación de recursos humanos no cambian las estrategias, y este es un punto fundamental. Qué importante estas cosas que estás compartiendo, pensando en nuestra institución universitaria, ¿no? Y el rol que tiene la Universidad de la República de alguna manera a nivel nacional y proyectando, digamos, una universidad a futuro, ¿no? No está en la pauta, pero me tiento a preguntarte, cómo te imaginas ese cambio en la universidad. ¿En algún momento lo pensaste? El cambio de universidad es siempre necesario en cualquier época, un cambio en la universidad, porque lo han habido más disruptivos, como la reforma de Vázquez Acevedo, lo han habido más graduales. Han habido discusiones en cuanto al origen, pero el cambio en la universidad, en definitiva, es cómo crear nuevo conocimiento, adoptar distintos conocimientos a nivel internacional y global, por eso, y regional fundamentalmente, dado no solo los tamaños, sino la gran interdependencia, pero en cualquier caso transformarlo en conocimiento aplicativo nacional o creativo nacional. En definitiva, la universidad la vemos como en Uruguay, como en todos lados, pero en Uruguay en particular, la Universidad de la República, por su altísimo porcentaje de matrícula, por su altísimo porcentaje de la investigación, presupuesto bajo, pero dentro de la universidad es lo que más va, por su altísima importancia en la extensión, cuando eso se coordina bien, como se vio recientemente y como lo trata de hacer la universidad,
En todos esos sentidos es la frase aquella, ¿no? Si has de conocer la verdad, estudia los clásicos; si has de saber lo que está pasando, estudia los modernos. Bueno, hay que tratar de combinar esas dos cosas, irse a lo moderno y conservar la base clásica universitaria. Muy bien. Bueno, Roberto, y para terminar, algo que también tiene que ver con tu experiencia, que es, bueno, el trabajo en relación a los sectores público-privados en la gestión, ¿no? Conversar un poquito y sobre todo vincularlo a la gestión de la innovación, ¿no? Cómo trabajar o cómo pensar un modelo de gestión que involucre privado, público y que piense en innovación. Sí, es interesantísima la pregunta. Me tocó trabajar mucho en la parte privada antes de la pública. Quizás 25 años de parte privada y luego vino la parte pública. Estuviste en Paicuero, gestión. Exactamente, y en otras empresas. En ese punto, cuando empezaba la parte pública, me habían advertido, bueno, la parte pública es muy diferente, es muy complicada. No me resultó cierto. No me resultó cierto. Complicada, la parte privada también lo es, y cualquier organización humana, o sea, no es parte de público y privado. Pero no tratando de minimizar las diferencias entre público y privado, lo que veo es otro aspecto diferente. Hay muy buena gente en la parte pública en cuanto a capacidades y en cuanto al otro elemento que a veces se le da un poco de aspecto negativo, que no tenga interés en tu tarea y eso. No, el hombre responde, entre otras cosas, al reconocimiento de sus pares o al autorreconocimiento, pero siempre responde a algo. Y por lo tanto, uno encontró en la parte pública las posibilidades de hacer tanto como en las partes privadas, con otros métodos posiblemente, con algunos cambios, pero la necesidad de transformación, los miedos a la transformación, los estudios, los análisis, se encuentran en los dos lados. Y es posible hacer mucha cosa en los dos lados, absolutamente, con objetivos diferentes. Y además hay más de dos lados, porque están las ONG y hay otros así. Entonces, yo creo que no hay que tenerle ningún miedo a los desafíos de transformar temas públicos, incluso las universidades. Demostrado además que la gestión pública a nivel de los países ha resurgido hace 20 años, a nivel de las empresas, por ejemplo, empresas estatales, y de que los casos de problemas de empresas públicas en porcentaje son hasta menos que las empresas privadas. El tema está cómo se gestiona, el tema está en las finalidades, el tema está en muchos otros temas, incluso qué grado de profesionalización hay en la escala y qué grados de estrategias hay de continuidad y otros temas de cosas. Cuando vamos a la innovación específicamente, la mayor diferencia tampoco está dada por público y privada, aunque ambas se gestionan distintas porque tienen objetivos distintos. Similares en cuanto a logros, pero distintos en cuanto a servicio social o rentabilidad. Así que son dos temas distintos. Pero cuando vamos a la innovación, básicamente, también hay buenas prácticas que se han impuesto, con nombres que provienen al principio del sistema Toyota en cuanto a la fabricación, que dio lugar al Lean Manufacturing, pero ahora también se aplica la innovación con el Lean Startup y todo lo demás, mecanismos de probar rápido. Acá la velocidad se ha transformado en algo muy importante porque así como la velocidad del 1G, 2G, 3G, 4G y ahora 5G aumenta enormemente, la capacidad de respuesta es tan rápida que hay que apurar todo prácticamente. Y esas nuevas metodologías en la gestión de la innovación, de probar, experimentar, ir creando, haciendo pilotos básicamente, y empezar siempre por la voz de quien recibe el aprendizaje o quien recibe el producto. Bueno, se repite otra frase que dicen que la dijo Edison, Einstein o quien sea, pero la innovación es 1% de inspiración y 99% de transpiración. La gestión es clave, por lo tanto. Y el 1% no está al principio, está en el camino. Seguramente después de haber entendido qué es lo que se necesita y todo lo demás. Sin método no se va a ningún lado. Con método la innovación fracasa en un alto porcentaje. Entre las dos cosas hay que elegir el método por ese motivo. Si se llega a buen puerto, habrás logrado un resultado muy bueno para la comunidad o para la empresa o para la organización. Sin gestión en la innovación no hay, sin sistemas de gestión, vamos allá, gestionar se gestiona. Ahora, sin sistemas de gestión, básicamente los resultados se pueden dar, pero en porcentaje de las veces es menor.
Muy bien. Muchísimas gracias por esta entrevista, por esta reflexión. Me quedo con esto de la tensión entre el método y la innovación, muy interesante. Sí. Gracias por acompañarnos en la Feria Modular. Siempre bienvenida a la Universidad de la República y bueno, seguimos acompañándonos a ustedes también con esta transmisión y nos vamos a la próxima entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.